Entrevista con José Luis Guardado Pérez, economista e investigador de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Señor Guardado, pues muchas gracias por atendernos la llamada. Es para platicar con usted en relación al Censo Económico 2024 que pues hace unos días dio a conocer el INEGI. Hay una información que nos llama la atención y es en relación a las unidades económicas. Actualmente se registran en Zacatecas. Una de ellas pues es que las unidades económicas grandes desde 2013 no tienen un crecimiento, desde 2013 hasta 2023. ¿Cuál es la situación ahí? ¿Qué lectura le pudiéramos dar? Aquí lo que nosotros podemos observar es que eso es expresión directa de la estructura económica de Zacatecas. Estamos en una entidad cuya economía no crece. Esto se expresa en que el número de empresas pues no tiene un incremento significativo y sobre todo el número de empresas grandes pues se mantiene estable. ¿Por qué? Porque nuestra economía en lo general no crece. Se abren nuevos negocios pero también cierran. El promedio de vida de los nuevos negocios es de unos cuantos meses. Entonces, de las nuevas empresas, las que se mantienen son pocas y muchas de las que ya había se ven en la necesidad de cerrar. Esto mantiene a Zacatecas en una situación de un estancamiento económico estructural desde hace muchos años, no de ahora o no por el actual gobierno, sino desde hace muchos años la estructura económica de Zacatecas tiene esa característica. Por eso los zacatecanos se ven en la necesidad de buscar su vida en otros lugares del país o en el extranjero, de tal manera que casi podríamos decir que hay más zacatecanos fuera de Zacatecas que dentro de Zacatecas por esta situación económica. Ahí hay una distribución interesante en el que las unidades económicas grandes equivalen al 0.1% desde el 2013 hasta 2023. Es decir que, digamos, los gobiernos no han aportado lo suficiente para que las empresas crezcan. No es asunto solo del gobierno. La economía zacatecana no genera las condiciones para que se establezcan nuevos negocios, nuevas empresas grandes, o para que las que ya están crezcan a alcanzar la categoría de empresa grande. Entonces la mayoría de los negocios en Zacatecas pues son empresas pequeñas de menos de 10 trabajadores. Ellos son pues la inmensa mayoría, y aún así las pocas empresas grandes pues tienen un gran volumen de trabajadores, ¿no? Entonces aquí el problema está en que nuestra estructura económica no permite o no da las condiciones para que las empresas se desarrollen y crezcan, o para que vengan y lleguen a Zacatecas más empresas grandes. Por eso la proporción de los números del censo se mantiene estable. Este no es asunto solo del gobierno. Tiene responsabilidad el gobierno, pero este es un asunto de nuestra estructura económica que tenemos arrastrando desde hace muchos años, ¿no? A diferencia de otras entidades o centros urbanos como San Luis Potosí, Aguascalientes, el Bajío, la zona metropolitana de Guadalajara, y por no decir más el caso de Monterrey, allí los negocios florecen. Las empresas que se fundan tienen un mayor promedio de vida y tienen la oportunidad de crecer y expandirse. Por eso es que son centros urbanos de una actividad económica pues muy dinámica, que permiten desarrollo de empresas. Son polos que atraen grandes empresas como las plantas automotrices, ¿verdad? Y esto permite que el número de empresas grandes y el número de trabajadores que ocupan pues vaya creciendo y aumente en proporción con respecto a las empresas pequeñas. En Zacatecas no sucede eso.
Zacatecas no tiene capacidad para atraer grandes empresas. ¿Hay alguna forma de cambiar esta estructura económica? Digo, porque me comenta que llevamos años, ¿no? Sí la hay, cómo no. Se requiere una política decidida del Estado, tanto a nivel de gobierno federal como de gobierno local, para que con el desarrollo de inversión pública se fortalezca la infraestructura económica y se convierta en un factor que atraiga la inversión privada. Mediante una política decidida, sistemática y continua de gobierno federal y de gobierno del Estado, para que se hagan inversiones públicas, será como se atraigan inversiones privadas. Sin embargo, Zacatecas no está considerado dentro de los estados prioritarios o dentro de los polos de desarrollo prioritarios para el gobierno federal. Y los recursos con que cuenta el gobierno del Estado. Entrevista con José Luis Guardado Pérez, economista e investigador de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Señor Guardado, pues muchas gracias por atendernos la llamada. Es para platicar con usted en relación al Censo Económico 2024, que pues hace unos días dio a conocer el INEGI. Hay una información que nos llama la atención y es en relación a las unidades económicas. Actualmente se registran en Zacatecas. Una de ellas, pues, es que las unidades económicas grandes desde 2013 no tienen un crecimiento, desde 2013 hasta 2023. ¿Cuál es la situación ahí? ¿Qué lectura le pudiéramos dar? Aquí lo que nosotros podemos observar es que eso es expresión directa de la estructura económica de Zacatecas. Estamos en una entidad cuya economía no crece. Esto se expresa en que el número de empresas pues no tiene un incremento significativo y sobre todo el número de empresas grandes pues se mantiene estable. ¿Por qué? Porque nuestra economía en lo general no crece. Se abren nuevos negocios, pero también cierran. El promedio de vida de los nuevos negocios es de unos cuantos meses. Entonces, de las nuevas empresas, las que se mantienen son pocas, y muchas de las que ya había se ven en la necesidad de cerrar. Esto mantiene a Zacatecas en una situación de un estancamiento económico estructural desde hace muchos años, no de ahora o no por el actual gobierno, sino desde hace muchos años. La estructura económica de Zacatecas tiene esa característica. Por eso los zacatecanos se ven en la necesidad de buscar su vida en otros lugares del país o en el extranjero, de tal manera que casi podríamos decir que hay más zacatecanos fuera de Zacatecas que dentro de Zacatecas por esta situación económica. Ahí hay una distribución interesante en el que las unidades económicas grandes equivalen al 0.1% desde el 2013 hasta 2023. Es decir que, digamos, los gobiernos no han aportado lo suficiente para que las empresas crezcan. No es asunto solo del gobierno. La economía zacatecana no genera las condiciones para que se establezcan nuevos negocios, nuevas empresas grandes, o para que las que ya están crezcan a alcanzar la categoría de empresa grande, ¿ah? Entonces la mayoría de los negocios en Zacatecas pues son empresas pequeñas de menos de 10 trabajadores. Ellos son pues la inmensa mayoría, y aún así las pocas empresas grandes pues tienen un gran volumen de trabajadores, ¿no? Entonces aquí el problema está en que nuestra estructura económica no permite o no da las condiciones para que las empresas se desarrollen y crezcan, o para que vengan y lleguen a Zacatecas más empresas grandes. Por eso la proporción de los números del censo se mantiene estable, ¿ah? Este no es asunto solo del gobierno. Tiene responsabilidad el gobierno, pero este es un asunto de nuestra estructura económica,
que tenemos arrastrando desde hace muchos años, ¿no? A diferencia de otras entidades o centros urbanos como San Luis Potosí, Aguascalientes, el Bajío, la zona metropolitana de Guadalajara y por no decir más el caso de Monterrey, allí los negocios florecen. Las empresas que se fundan tienen un mayor promedio de vida y tienen la oportunidad de crecer y expandirse. Por eso es que son centros urbanos de una actividad económica pues muy dinámica, que permiten desarrollo de empresas. Son polos que atraen grandes empresas, como las plantas automotrices, ¿verdad? Y esto permite que el número de empresas grandes y el número de trabajadores que ocupan, pues vaya creciendo y aumente en proporción con respecto a las empresas pequeñas. En Zacatecas no sucede eso. Zacatecas no tiene capacidad para atraer grandes empresas. ¿Hay alguna forma de cambiar esta estructura económica? Digo, porque me comenta que llevamos años, ¿no? Sí, la hay, cómo no. Se requiere una política decidida del Estado, tanto a nivel de gobierno federal como de gobierno local, para que con el desarrollo de inversión pública se fortalezca la infraestructura económica y se convierta en un factor que atraiga la inversión privada. Mediante una política decidida, sistemática y continua de gobierno federal y de gobierno del Estado para que se hagan inversiones públicas, será como se atraigan inversiones privadas. Sin embargo, Zacatecas no está considerado dentro de los estados prioritarios o dentro de los polos de desarrollo prioritarios para el gobierno federal. Y los recursos con que cuenta el gobierno del Estado pues son sumamente escasos y no le permite tener una política agresiva de atracción de inversiones. Se requiere que la capacidad que tiene Zacatecas para